El consejo que Chespirito le dio a Carlos Villagrán y nunca aceptó. La serie, Chespirito, sin querer queriendo, llega a su conclusión tras casi 2 meses de estrenar un capítulo semanal y no paran de salir polémicas alrededor del elenco que actuó en programas icónicos de la televisión mexicana como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado. Antes de la ruptura de Roberto Gómez Bolaños con Carlos Villagrán, el Chavo le habría dado un consejo a Kiko que nunca habría aceptado a pesar del paso del tiempo. El comediante creador de varios programas exitosos en la década de los 70 y que marcó a una gran cantidad de generaciones tuvo su primer encuentro con Carlos Villagrán en una fiesta organizada por Rubén Aguirre. A partir de ese momento trabajaron juntos en distintas producciones de Televisa hasta la salida de Kiko del Chavo del Ocho en 1978, cuando comenzó a buscar éxito por su propia cuenta y probó suerte en Venezuela. De acuerdo con la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños titulada Sin querer queriendo, Chespirito accedió a darle permiso a Carlos Villagrán de usar al personaje de Kiko de forma independiente durante una comida en un restaurante al sur de la CDMX, pero antes de partir le dio el consejo de no abusar del personaje o quedarse atado y crear nuevas ideas. Esta línea fue recreada en la serie de Max en momentos previos a quebrarse la relación entre ambos. Cuando trabajó con Chespirito, Carlos Villagrán adquirió fama por su personaje en El Chavo del Ocho. Sin embargo, en otros programas interpretó a figuras con apariencias y actitudes diferentes como Nene, el Cuajinais o el Tímido. Al probar suerte de manera individual, sus comedias se caracterizaron por girar usualmente en torno a Kiko. Eso se refleja en Federico, Las nuevas aventuras de Federico, Kiko Botones y Ake Kiko. El Kiko de Chespirito, sin querer queriendo, no tan distante de su inspiración, Carlos Villagrán, es representado en la serie por el actor Juan Lencada en el papel de Marcos Barragán. En el capítulo 5 de la serie, se empiezan a sentir las tensiones con Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz, y eso da cabida a más conflictos detrás de cámaras. La serie de Max se inspira en hechos reales, aunque, en el caso de algunos personajes, los productores utilizan nombres ficticios. Marcos Barragán representa al actor que dio vida al engreído Kiko, del Chavo del Ocho, una figura a través de la que Villagrán trazó su éxito en la vida real. El episodio combina elementos dramáticos para mostrar cómo la relación entre Bolaños y su colega comenzó a fracturarse. Y pasa por ciertos momentos detrás de cámaras, como el intento del comediante de tener su propio programa en Venezuela, donde le ofrecieron el rol protagónico. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados. En la línea temporal de Acapulco en 1978, Marcos Barragán empieza a recibir propuestas de productores venezolanos que lo visitan durante las grabaciones en el hotel. Aunque Roberto Gómez Bolaños, Cruz, ya sospechaba que su compañero planeaba separarse del grupo, no esperaba la escena que seguiría. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados. Marcos intenta negociar un proyecto nuevo a espaldas de Roberto, en el que él tendría el rol protagónico. Ante los rumores, Roberto decide confrontarlo directamente durante la visita de los productores. Tú no eres mi jefe y yo puedo hacer lo que quiera, le dice Marcos con tono desafiante. En respuesta, Roberto lanza una frase como si fuera una sentencia de fracaso. Oye, ¿y qué otras ideas de personaje tienes? Porque no basta con inflar los cachetitos, necesitas buenos diálogos y me queda claro que no eres escritor, le dice a Barragán. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados. La tensión entre ambos termina alejando a los productores, quienes, tras notar la falta de acuerdo con Chespirito, se retractan de continuar con el proyecto en términos conflictivos. Marcos explota, insulta a todos y se retira por el ascensor lleno de ira. La escena se presenta como el momento clave que marca el principio del fin de la relación con Bolaños y el Canal 8. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados. ¿Cuál es la historia real de Kiko en Venezuela? Fuera de la ficción, Carlos Villagrán dejó el programa El Chavo del Ocho a fines de los años 70. Las razones detrás de su salida han sido explicadas por él mismo en múltiples entrevistas, donde aseguró que quería mayor libertad creativa sobre su personaje y un contrato más independiente. Esto no fue aceptado por Roberto Gómez Bolaños, ya que Kiko era parte del universo de personajes que él había creado. Él, Carlos Villagrán, me dijo, me quiero ir,
Y yo le dije lo mismo que a Rubén Aguirre, que se vaya y cuando quiera regresar, que estaban abiertas las puertas. Me preguntó si podía hacer del Kiko y me pidió un consejo. No hagas todo, le dije. Porque podía hacer muchas cosas, es muy gracioso, explica Gómez Bolaños en una entrevista de Conversaciones. Me dijo que gracias, pero luego llegó a decirme que él era el creador del personaje. Ahí no estuve de acuerdo, porque el creador soy yo, agregó. Poco después de su salida, Villagrán viajó a Venezuela, donde grabó en 1982 el programa Federico, una comedia con un personaje similar a Kiko, pero sin los elementos legales que pertenecían a Televisa. El programa fue producido por Venevisión. Ramón Valdés estaba incluido en el elenco, pero, después, tuvo una recepción modesta. No logró consolidarse, y solo duró una temporada. A pesar del entusiasmo inicial, el público notó la ausencia del elenco original de La Vecindad. Villagrán continuó su carrera con otros proyectos similares, como Que Kiko, en Argentina, pero nunca alcanzó el mismo nivel de éxito. Años más tarde, Carlos Villagrán reconoció que se había alejado de Bolaños por diferencias, pero también expresó su gratitud por haber sido parte del universo de Chespirito.